Muy buenas tardes. Gracias, señor Rosso, por la presentación y gracias a ustedes por la asistencia. En efecto, estoy acá representando a HB Human Bioscience, que tenemos en esta oportunidad el agrado de comentar un poco sobre lo que traemos a Colombia para quimioembolización como procedimiento que definitivamente es necesario para impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes. Pacientes que definitivamente se están enfrentando a situaciones catastróficas, enfermedades avanzadas, y que en el ámbito de la quimioembolización tenemos que seguir tratando de preguntarnos qué más podemos hacer por estos pacientes y si tenemos moléculas que son las más adecuadas. Sí se escucha bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el gran Gabriel García Márquez dice que no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad, pero desde HB estamos convencidos de que para que la gente esté feliz tiene que tener disponibles los medicamentos, dispositivos, insumos y todo lo requerido para enfrentar a sus requerimientos en el ámbito de la salud. De lo contrario, no podemos ser como población una población feliz. HB Human Bioscience es una empresa colomboamericana que tiene trabajando en el ámbito de las enfermedades catastróficas y huérfanas poco más de 8 años. Tiene presencia efectiva en Colombia, en Perú, en Ecuador. Estamos incursionando en otros mercados, con algunas oficinas con fines de relaciones comerciales en India, en Alemania, y la idea es traer o poner disponible a la disposición de la población colombiana y de la región medicamentos que son necesarios para hacer frente a este tipo de enfermedades. En efecto, nos especializamos en enfermedades catastróficas, incluyendo neoplasias malignas y enfermedades huérfanas. Y es así como traemos a la disposición de la población médica para tratar a nuestros pacientes Envocept-S, unas microesferas biodegradables de almidón para ser utilizadas en quimioembolización transarterial. Vamos a recordar un poco algo sobre quimioembolización porque definitivamente vamos a hablar de no necesariamente nuevos conceptos, pero sí nuevas intenciones. Y la idea es que nos sigan en este camino de cambiar paradigmas a la hora de qué es lo que perseguimos con nuevas estrategias en quimioembolización. Quimioembolización es un procedimiento mínimamente invasivo de radiología intervencionista. Su intención primaria es restringir el aporte sanguíneo del tumor. Indistintamente del órgano en el que se encuentre, las experiencias más amplias las tenemos en hígado, obviamente, particularmente con carcinoma hepatocelular, pero nace con la intención de restringir el aporte sanguíneo del tumor. Y esa es la estrategia desde el punto de vista de mecanismo de acción procedimental, si se quiere, para explicar cuáles son los hallazgos que queremos a la hora de tratar estos tumores. Incluye el uso de partículas o esferas más un agente quimioterapéutico. Entonces comenzamos a tener un doble componente para la estrategia terapéutica. El bloqueo del aporte sanguíneo por la esfera o la partícula que se esté utilizando, más el efecto citotóxico directo por parte del agente quimioterapéutico que se esté utilizando. Tradicionalmente comenzamos solamente a embolizar, lo que se conoce como embolizaciones simples, sin usar quimioterapia, pero después comenzamos a agregar agentes quimioterapéuticos para hacer adyuvancia y hemos manejado el concepto tradicionalmente de que el principal elemento que tiene el efecto a la hora de tratar el tumor es el efecto embolizante y la quimio que se le agregaba tenía una intención de adyuvancia. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Así más o menos es la historia, muy a grosso modo, pero de este procedimiento que en los últimos 20 a 30 años muy rápidamente ha generado nuevo conocimiento. Ya para el año 72 todo comienza básicamente con una ligadura de la arteria hepática más una infusión de 5-fluoruracilo. Quitamos el flujo sanguíneo y el paciente lo toleró, sobrevivió, le fue bien y controlamos el tumor con una ligadura de la arteria hepática. Después comenzamos a preguntarnos cómo hacemos para restringir el flujo sanguíneo sin hacer ligaduras. Y ya para el año del 77, estos trabajos ya históricos y famosos de llamada de colaboradores, cuando comenzamos a tener un bloqueo a través de esferas, un bloqueo mecánico de la circulación, permitiendo que el hígado tal vez generara algo de insuficiencia hepática, pero la inmensa mayoría de los procedimientos eran tolerados con una buena sobrevida y buen control tumoral. Para el año 79 se desarrolla en microesferas de polivinil, se comienza a estandarizar el concepto de embolización y ya para el 82 tenemos desarrollado no únicamente el término, sino comenzamos a tener partículas distintas, partículas liberadoras de quimioterapia. Es mucho lo que ha ocurrido del 82 hasta nuestros tiempos. Las esferas de polivinil, microesferas de polímero superabsorbente, microesferas de gelatina,
y las microesferas biodegradables de almidón, que es donde obviamente nos vamos a centrar en esta conferencia. Para el año 2005, Lovett, en la Journal of Gastroenterology, sostenía que no hay buena evidencia sobre el mejor agente quimioterapéutico a utilizar, ni sobre el mejor agente embolizante, ni sobre la estrategia de tratamiento más óptima cuando se trata de quimioembolización. Básicamente que esto hace apenas 12 años estamos diciendo, no sabemos qué es lo mejor, qué es lo que tenemos que usar, y la controversia sigue hasta nuestros días. Seguimos preguntándonos qué es lo que tenemos que usar, es mejor embolizar solamente, es en la quimioterapia lo que debe hacer el trabajo, qué es más fisiológico, qué se asocia a menos falla terapéutica. Y bueno, ahí comenzamos entonces a desarrollar nuevas estrategias para tratar de responder a todas estas interrogantes. La quimioembolización transarterial convencional es básicamente un agente quimioterapéutico que en el caso de los tumores de hígado usualmente es doxorubicina o un platino más aceite de tiodado. Eso es lo que se conoce como quimioembolización convencional. Embocet, que viene de 450 miligramos en 7.5 mililitros, tiene microesferas biodegradables de almidón. Es un dispositivo médico vasculo-oclusivo transitorio para ser usado en quimioembolización transarterial. Y ahí comenzamos entonces con los conceptos, es transitorio. El efecto vasculo-oclusivo no es permanente, esta es una esfera que es biodegradable, que tiene una vida media en promedio de 20 minutos. Entonces podemos recuperar flujo sanguíneo y podemos mantener el vaso permeable. Por eso comentábamos hace algunos minutos que tenemos normalmente el concepto de que lo que queremos es necrosis, isquemia que conduzca a necrosis con un solo procedimiento. Aquí vamos a hablar de algunas otras cosas. 35 a 50 minutos y definitivamente no quedan esferas tras 2 horas. Tiene el objetivo de optimizar la concentración intratumoral de la sustancia activa. Disminuimos flujo sanguíneo. Al disminuir la velocidad, lo que hacemos es aumentar el tiempo de exposición por parte del tumor al agente quimioterapéutico que se haya escogido. Y en consecuencia, eso permite que se alcancen altas concentraciones del agente quimioterapéutico dentro del tumor, y de esta forma es que se logra el efecto de control de la enfermedad sin sobreexpresión de algo que es muy problemático en quimioembolización, que es la sobreexpresión del VEGF, del factor de crecimiento endotelial vascular, que se asocia definitivamente a mayor tasa de falla terapéutica. Es un agente vasculoclusivo temporal que tiene el propósito de ser usado en conjunto con quimioterapéuticos u otras sustancias en hígado y otros órganos. Importante, experiencias con otros órganos aparte de hígado. En hígado, en enfermedad primaria, en enfermedad metastásica, pero también en otros órganos. En páncreas hay algunas experiencias, en pulmón hay experiencias utilizando esto, y tenemos estudios que avalan el uso en estos órganos y sistemas. Como les comentaba, disminuye el flujo sanguíneo local e incrementa el tiempo de retención del agente quimioterapéutico en el tumor, sea en el hígado o en otros órganos, aumentando así las concentraciones intratumorales del agente activo utilizado. No está precargado, no tiene un solo agente con el cual sea compatible. Podemos combinarlo con una amplia gama de agentes quimioterapéuticos dependiendo del órgano, pero también de la estirpe celular que se identifique en el tumor. Algunas diferencias entre cuando utilizamos y no utilizamos microesferas, particularmente en este caso con microesferas degradables de almidón, cómo se incrementan de manera exponencial las concentraciones dentro del tumor versus las concentraciones séricas. Me disculpan la calidad de la lámina, esta diapositiva viene de la experiencia directa de las capacitaciones en Alemania. Y aquí tenemos algo bien interesante, que es no únicamente que se incrementa, o hay un diferencial importante de las concentraciones entre la parte sérica, entre el componente sérico y el componente intratumoral, sino que además, por ejemplo en el caso de hígado, aquí la comparación ya es otra, es entre tejido hepático versus el tejido tumoral. Y vemos cómo selectivamente dentro del espacio tumoral tenemos unas altas concentraciones que no ocurre con el tejido circunvecino, así que es bastante noble. Genera una óptima reducción de la velocidad del flujo sanguíneo deseable en el órgano o segmento orgánico que aloja el tumor. Es posible realizar procedimientos no supraselectivos. Al ser biodegradable, no genera una isquemia que conduce a necrosis. Obviamente esto me permite respetar el tejido sano, y esto es muy útil cuando se tratan de lesiones metastásicas múltiples que comprometen ambos lóbulos hepáticos. Yo puedo hacer un abordaje no supraselectivo, dispersar el producto con el agente quimioterapéutico para que alcance altas concentraciones dentro del tumor sin generar insuficiencia hepática. Esto no ocurriría con una esfera que no sea biodegradable. Aquí yo estoy respetando la naturaleza del órgano sano o del tejido sano dentro del órgano afectado. En caso de existencia de focos tumorales múltiples en ambos lóbulos hepáticos, se puede utilizar este sistema. Y aquí tenemos las diferencias
Posicionamiento de los catéteres, obviamente en esto, aquí ustedes son los expertos, pero es altamente factible hacer abordajes proximales para tratar lesiones metastásicas múltiples. En BOCEP tenemos experiencia en cáncer primario de hígado, incluyendo carcinoma hepatocelular no resecable, en cáncer secundario de hígado, en lesiones metastásicas de múltiples orígenes, y tratamiento de otras neoplasias, donde incluimos cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de mama. De todas estas experiencias tenemos los trabajos. El primer estudio clínico publicado sobre el uso de las microesferas biodegradables de algodón es el de Taguchi y colaboradores del año 1992. Este trabajo básicamente hizo la comparación de los efectos de la quimioembolización con microesferas biodegradables de almidón versus la quimioembolización convencional con doxorubicina, sin microesferas. El protocolo básicamente incluyó 60 pacientes y se evidenció una clara mejoría en la sobrevida en el grupo de pacientes que utilizó las microesferas biodegradables de almidón durante el procedimiento. En el año 2006 se publicó en la Journal of Cancer Research Clinical Oncology un trabajo de Thomas Vogel y colaboradores que evaluó pacientes con colangiocarcinoma y con metástasis hepáticas de cáncer pancreático. A esos pacientes se les hizo quimioembolización transarterial con gemcitabina. El tratamiento fueron justamente las microesferas de almidón y como agente quimioterapéutico gemcitabina. Se incluyeron 22 pacientes, 17 con colangiocarcinoma y 7 con metástasis hepáticas de cáncer de páncreas. En términos generales, la sobrevida fue de 20 meses en el grupo que usó microesferas versus 7 meses en el grupo que no recibió microesferas, una diferencia estadísticamente significativa. La sobrevida también fue mayor en el grupo que recibió la quimioembolización con microesferas y el tiempo hasta la progresión de la enfermedad también fue mayor en el grupo que recibió las microesferas biodegradables de almidón, 6.8 meses versus 4.2 meses. Posteriormente, para el año 2008, el mismo Dr. Vogel y colaboradores publicaron un trabajo ya con otro grupo de pacientes con afectación orgánica distinta, ya no en la aplicación en nuestro conocido hígado, sino adicionalmente en la esfera pulmonar. Este trabajo evaluó quimioembolización transpulmonar como tratamiento de metástasis pulmonar no resecable. El tratamiento utilizado, mitomicina más lipiodol más microesferas biodegradables de almidón, 106 metástasis en un total de 52 pacientes, una población considerable. La respuesta parcial se evidenció en el 30.7% de los pacientes y disminución del tamaño tumoral promedio de 56%, enfermedad estable del 13.5%. El tiempo hasta la progresión de la enfermedad en promedio fue de casi 6 meses y la sobrevida media del grupo de los pacientes estudiados fue de 21.1 meses. El procedimiento fue bien tolerado y se concluyó que es muy buen tratamiento paliativo. Posteriormente, para el año 2009, un trabajo sobre quimioembolización transarterial repetida en el tratamiento de metástasis hepáticas de cáncer colorectal. Este estudio es muy interesante porque le autorizó el grupo de pacientes a 3 subgrupos, uno que recibió como agente quimioterapéutico mitomicina, el segundo grupo mitomicina más gemcitabina y el tercer grupo mitomicina más irinotecan. Los 3 grupos recibieron lipiodol y microesferas biodegradables de almidón. Un estudio muy grande, 463 pacientes y un total de 2.441 quimioembolizaciones. Se evidenció respuesta parcial en 14.7% y enfermedad estable con 37.1%. La sobrevida al año de 62%, muy buena considerando que estos pacientes se encuentran con una patología oncológica avanzada y en principio de mal pronóstico. La quimioembolización con microesferas, a manera de conclusión, es una opción terapéutica para tratamiento paliativo de pacientes con metástasis hepáticas de cáncer colorectal indistintamente del agente quimioterapéutico utilizado. Para el año 2007, un trabajo de Kirchhoff y colaboradores, quimioembolización transarterial con cisplatina y doxorubicina, más lipiodol y microesferas de almidón degradables en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado. Resultados muy buenos, enfermedad estable en 55% de los pacientes, respuesta parcial en 36%. La sobrevida al año del 75% y la sobrevida a los 2 años, excelente, de casi el 60%. La sobrevida media de la población fue de 26 meses. Ya estudios más recientes, este estudio de Iezzi y colaboradores fue publicado el año pasado. 6 pacientes, 11 procedimientos realizados. Estos pacientes
tenían carcinoma de hepatocelular avanzado eran no candidatos a recibir un inhibidor de tirosinquinasa. Hubo éxito técnico procedimental en todos los pacientes, no hubo muertes ni eventos serios ni intra ni periprocedimentales, no signos de insuficiencia hepática ni de toxicidad sistémica. Al primer mes de seguimiento, 83% de respuesta parcial, y a la media de 11 meses de seguimiento se evidenció control de la enfermedad en casi el 70% de los pacientes. La sobrevida libre de progresión se documentó en 5.5 meses, y la tasa de sobrevida a los 6 meses fue del 83%, a los 12 meses de 66.6%. Otro trabajo ya publicado este año, este es un grupo alemán, que evaluó las microesferas biodegradables de almidón dentro de la quimioembolización para pacientes con colangiocarcinoma, carcinoma colangiocelular intrahepático. Los agentes utilizados fueron mitomicina, gemcitabina, cisplatino, doxorubicina y carboplatino, pero todos recibieron microesferas biodegradables de almidón. 25 procedimientos realizados en 7 pacientes. Náuseas y vómitos fueron los efectos adversos más frecuentes en el 32% de los casos. Llamativo que en los pacientes que presentaron esos eventos adversos, lo más frecuente era que se hubiera utilizado gemcitabina como agente quimioterapéutico dentro de la quimioembolización. Dolor epigástrico transitorio en el 44% de los casos, se evidenció control de la enfermedad en 44%, progresión de la enfermedad apenas en el 4% de los casos, se concluyó que el uso de las microesferas biodegradables de almidón en la quimioembolización transarterial es bastante seguro y se plantea, en vista de la ocurrencia de náuseas y vómitos, que puede ser necesario el uso de antieméticos, sobre todo si el agente quimioterapéutico escogido es gemcitabina. Hay toda una serie de estudios, como podemos ver a continuación, que avalan el uso de las microesferas biodegradables de almidón con distintos agentes quimioterapéuticos y en distintas entidades clínicas. En la inmensa mayoría de los casos se ha utilizado doxorubicina como agente quimioterapéutico, pero esto va a depender obviamente de la enfermedad de base y de la expectativa con respecto a la tasa de curación dependiendo de los resultados anatomopatológicos. Este es el producto, esto es Embocept S, esta es su presentación, microesferas biodegradables de almidón, suspensión de inyección, viene en esta presentación de 450 miligramos en 7.5 mililitros. Bueno, recapitulando un poco las ventajas de las microesferas biodegradables de almidón, tenemos que genera oclusión temporal, disminución transitoria del flujo sanguíneo local. Esto permite una mayor exposición del tumor al agente quimioterapéutico. Hay menos síndrome postembolización, permite mantener los grandes vasos permeables, aumentando la posibilidad de múltiples intervenciones. Permite una acumulación eficaz del agente quimioterapéutico dentro del tumor. No son necesarios abordajes arteriales supraselectivos. Embocept S no es tóxico, no es inmunogénico, no produce trastornos de coagulación y hay menos activación de neoangiogénesis en comparación con otras esferas. Aquí tenemos un gráfico sobre las ventajas desde el punto de vista de tolerancia, de la baja ocurrencia de efectos adversos con este tipo de esferas. Vemos que dolor, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos son significativamente menores en comparación con otras estrategias de quimioembolización. La quimioembolización transarterial con Embocept proporciona una mayor flexibilidad, permitiendo la escogencia del agente quimioterapéutico. Efectivamente, vemos que tenemos experiencia con la combinación que se hace en el momento, justamente al comenzar el procedimiento, podemos hacer la combinación de la microesfera biodegradable de almidón, la combinación de Embocept, con el agente quimioterapéutico de nuestra escogencia, dependiendo del tipo de paciente, del tipo de tumor que vamos a tratar. Y esto nos da muchísima flexibilidad y podemos generar en consecuencia un abordaje terapéutico realmente personalizado para aumentar entonces las posibilidades de éxito. Tenemos experiencia con nuestros agentes quimioterapéuticos que vemos en la diapositiva. Bueno, manera de conclusión, decía John Kennedy que el cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire el pasado o el presente se perderá el futuro. Muchísimas gracias.